¿sí? Tiene muchas fotos, con lo cual espero que no se duerman, pero trato de apagar así se ve todo bien. Unido. Bien. Bueno, recuerden que la semiología es básicamente el análisis de los signos y síntomas que va a tener aquellos que estén observando, ¿sí? En este caso, vamos a ver los análisis de los signos y síntomas que podemos observar del cristalino. Un poquito de repaso de fisio del cristalino. ¿Quieren que hagamos el repaso de toda la clase? La tengo acá. Si no, recuerden que el cristalino básicamente va agregando más capas a medida que pasa el tiempo, similar a los anillos de un árbol en crecimiento. El tema es que el ojo deja de crecer antes de lo que deja de crecer el cristalino. Eso va haciendo que cada vez se ponga más compacto. Capaz que sin luz te sale mejor. Igual la tenés la foto, está todo en el medio. Entonces, acuérdense que el cristalino se pone duro y oscuro por dos cosas. Por un lado, porque no para de agregar capas terminales con cada vez mayores capas de células que van a ir formando desde el núcleo embrionario toda la capa cortical del cristalino. Cuanto más corteza, más nuevo es. Cuanto más nuclear, va quedando más duro porque se va comprimiendo por este nuevo agregado. Y por otra parte, recordemos también que el cristalino, al ser avascular, en el adulto, más en la vida embrionaria, tiene un metabolismo fundamentalmente anaeróbico, sin capacidad de metabolizar los metabolitos finales de toda esa vía de la pentosa, exosos, etc. Entonces, esos metabolitos van haciendo que se vaya poniendo más opaco. La radiación ultravioleta también puede ir cocinando parte de los enlaces entre las distintas moléculas que componen las capas de cristalino, y también el agregado de cada vez más capas cristalinas va haciendo que se pongan más oscuro y más duro. El hecho de que se vaya poniendo más duro va a complicar una de sus principales funciones, que es la función acomodativa, que es la acomodación, la capacidad que tenemos involuntaria o voluntariamente, de formas indirectas, de modificar la curvatura y por ende el poder óptico del cristalino para enfocar objetos lejanos, es decir, desde 6 metros hasta el infinito, o objetos cercanos de los 3 metros en realidad más hacia nosotros, hasta más o menos un pie en el adulto, ¿sí? De distancia de lectura. Esta es la clasificación del OX3, que es una de las más conocidas con respecto a la clasificación de cataratas nucleares, corticales o posteriores o subcapsulares. Recordemos que una catarata es aquella opacidad del cristalino que disminuye la agudeza visual, y vamos a tener, de acuerdo a la ubicación de esa opacidad, la clasificación en nucleares, si corresponde más al núcleo cristaliniano, que por ser la parte más antigua va a ser la que más se opacifica en lo que son cataratas seniles; corticales, sobre todo subcorticales, corticales que van a tender más desde la periferia hacia el centro y por ende van a ser las últimas que bajen agudeza visual, porque al estar el eje pupilar libre, la luz que quiere enfocarse en el polo posterior va a seguir atravesando porque no interfiere con la opacidad de la corteza. Y luego subcapsulares posteriores, que si bien son bastante transparentes, es decir, que no cambian demasiado el reflejo rojo, sí van a tender a alterar precozmente la agudeza visual, porque justamente afectan la zona del eje visual. Entonces, fijémonos con aumento y vamos a ir viendo que las nucleares se miden con la luz oblicua, es decir, con el haz de la hendidura a 45 grados, y lo que nos vamos a fijar es las distintas resistencias que van imprimiendo las opacidades cristalinianas en sus capas cristalinianas a medida que va aumentando el número de lo nuclear. Y tengan en cuenta que cuanto más antiguo, también más rojizo tiende a ser ese cristalino, sobre todo el núcleo embrionario. Entonces, vamos desde nuclear 1 hasta nuclear 6. Imagínense entonces que nuclear 6 va a ser una catarata cuasi rubra que se encuentre en algún hospital público del conurbano bonaerense, y nuclear 1 nos pueden encontrar hasta a mí. Yo tengo 37 para 38, ya me pueden llegar a ver algo de opacidad si me miran con una hendidura. No me tendría que fijar, pero calculo que ya desde alrededor de los 40 ya van a empezar a encontrar una opacidad. Con respecto a lo que es cortical, cortical 1 es prácticamente nada.
cortical 5 es ya una cortical que afecta considerablemente el eje, y hasta cortical 3 se puede manifestar con bastante opacidad en la periferia, pero con respeto del eje central. El punto de corte en este caso podría estar entre 3 y 4, donde 4 ya empieza a tocar parte del eje, ¿sí? Y luego, subcapsular posterior. Recuerden que es típica de pacientes que utilizan corticoides, pacientes diabéticos y algún otro tipo de toxicidades metabólicas, donde empiezan a encontrar también a partir de 4 franca opacidad del eje, y obviamente 5 es una cosa intransitable. De todas formas, siempre que encuentren una catarata subcapsular, que se va a ver mucho mejor en vivo que en estas fotografías, contemplen cuán incapacitante es para el paciente, no solamente la agudeza visual que le toman en el consultorio, sino sobre todo son pacientes que tienden a manejar en ruta y que tienden a hacerlo de día, que con el sol de frente, la capacidad visual baja muchísimo. Esto siempre es importante y les va a pasar tanto con las cataratas subcapsulares posteriores como con algunas alteraciones de la córnea, desde una pavada como ser una queratitis superficial a hacer una alteración estromática de la córnea. Todas las manifestaciones visuales tienden a ser peores con la luz de frente, igual que si manejan con un parabrisas sucio. Si lo hacen de noche no les va a pasar nada, si les tienen las luces altas o tienen el sol de frente, baja la visión muchísimo porque el encandilamiento es mucho mayor. Entonces, no se queden con que el paciente de 8 décimas en una catarata subcapsular posterior y lo que conviene es no operarlo todavía, si ese paciente se puede pegar un paro en la ruta por no ver con el sol de frente, ¿sí? Entonces, ¿cómo se evalúan las cataratas? Primero con una hendidura y luego con retroiluminación. ¿Qué es la retroiluminación? Cuando le damos la luz al fondo de ojo y lo ponemos el reflejo rojo impactando y haciendo sombra sobre lo que no nos deja ver la luz que se devuelve de lo que está reflejando el polo posterior, y por eso se ve el color del fondo de ojo, el color anaranjado. ¿Alguna duda hasta aquí? Esta es otra catarata, otra clasificación de cataratas, donde básicamente se hace lo mismo. Vamos a tener estas divisiones de nuclear, cortical y capsular posterior. No se preocupen demasiado por estas clasificaciones que son 100% subjetivas, que dependen del observador, y sí tienden de tratar de tener una nomenclatura similar con respecto a la gente con la que trabajen en los distintos centros donde estén ustedes. Es básicamente como, a ver, si a mí me gusta tomar la agudeza visual en Snellen, pero donde trabajo se toma en el PDRS y en otro lado se toma en décimas, bueno, me tengo que estandarizar a lo que haga en ese lugar para tener una comunicación fluida. Esto no tiene importancia clasificatoria, lo que tiene importancia es cómo se van a comunicar ustedes, sobre todo si no son los que operan y tienen que hablar un cirujano de qué es lo que están hablando. Tómense el tiempo de estar un día en el consultorio con un cirujano, a ver cómo lo clasifican, y bueno, luego se incorporará su sistema. Lo que sí es fundamental es que sepan que existen cataratas nucleares, corticales y subcapsulares, y cuáles son las distintas manifestaciones, cuáles se operan primero, cuáles son más prevalentes y cuáles tienen que sospechar que hay algún tipo de alteraciones metabólicas, sobre todo fijarse la retina en estos casos. Acá, que lo van a tener en la clasificación, están las dos clasificaciones importantes, la LOX2 y la de la Organización Mundial de la Salud, con sus referencias para si quieren ingresar y observar los papers y todo lo que tiene que ver con qué es lo que hace que estas sean reconocidas mundialmente. Puede haber más clasificaciones, pero hoy por hoy estas son las más importantes, así que peguen una ojeada, sepan cuáles son las diferencias, cuáles son las tres tipos de cataratas que se clasifican. Fíjense que si les están hablando de una polar posterior, por ejemplo, no va a estar dentro de la clasificación de los dos. Y también, bueno, sepan qué características tienen las polares posteriores, que creo que las vamos a ver con una fotografía. Bien, entonces, por ejemplo, acá tenemos una catarata cortical grado 0 porque no vemos ninguna opacidad en la periferia. Vamos a tener que es nuclear grado 2 porque imprime alguna resistencia al pasaje de la hendidura. Cortical 0 grado 2. Acá tenemos cortical 0 porque tampoco hay opacidades en la periferia, aunque yo me atrevería a decir que aquí puede haber un poquito. Y una nuclear grado 8 porque no pasa absolutamente nada de luz, y acá estamos con una catarata rubra, que bueno, estas tengan su cuidado a la hora de operar. Y luego fíjense como en este caso tenemos una mezcla donde afecta bastante más lo nuclear sin demasiada importancia, más lo cortical, pero a nivel nuclear es mucho más transparente que esta otra, donde nos devuelve el reflejo mucho más atenuado, y además vemos
la línea de delimitación entre lo que es corteza y el núcleo embrionario. Y en este caso una catarata que es puramente cortical, donde prácticamente no hay alteración del núcleo, solamente la asociada a la edad de esta persona, pero esta no requiere ningún tipo de cirugía porque no molesta para nada. Y acá tenemos otro tipo de clasificaciones de cataratas que son mucho más raras y tienen más a tener que ver con el desarrollo embrionario del cristalino, con sus secuelas de alteraciones en la formación embrionaria, es decir, la biopsia uterina, generalmente más cercanos a los últimos trimestres, porque si no la alteración se vería directamente en el núcleo embrionario y no tanto en la superficie. Podemos tener polares anteriores, son muy extrañas, poco frecuentes y justamente se detectan porque cuando le mandan la hendidura pega en el segmento anterior, en la primera zona de impacto de ese haz. Luego tenemos cataratas polares posteriores, que son mucho más comunes y mucho cuidado con estas. La clasificación se ve directamente con la hendidura, donde atraviesa todo el núcleo transparente y pega justo en el polo posterior. Estas cataratas tienen la particularidad de, como suelen ser congénitas, sí son congénitas siempre, tienden a alterar poco la visión porque ese cerebro creció con esa mancha en el centro de la visión, de la misma forma que creció con la mancha que imprime el nervio óptico en la captación de luz a nivel de la retina, y aprende a obviarla y a compensarla. Entonces no es nada raro encontrarse con un adolescente de 14 años, por ejemplo, con tremendos cataratones en los dos ojos y que sin embargo ve nuevo 10 décimas sin corrección o con una mínima corrección. En esos casos ni se les ocurre operarlos. Cuando se opera una catarata nuclear subcapsular, cuando se opera una catarata polar posterior, cuando se suele asociar a otra catarata a la vez, que está restando más visión en el adulto y que no queda más remedio que operarla, o cuando en casos muy extremos, son muy grandes pediátricos y saben que si no van a causar una miopía. Igualmente es muy difícil operar una catarata en un chiquito y que no quede con un grado de miopía, pero bueno, en ese caso es más bien la heroica. Cuando operen cataratas nucleares polares posteriores, tiene la particularidad de ser muy similares a las cataratas inmediatas posoperatorias de vitrectomía, porque en los dos casos suele haber una pequeña solución de continuidad en la cápsula posterior del cristalino, y cuando ustedes hagan la hidrodisección e hidrodelaminación, si no lo hacen con mucho cuidado y sobre todo no terminan de disecar toda la capa de la corteza de la cápsula posterior del cristalino, corren riesgo de que la presión de agua, de fluido que meten, encuentre una saliencia por ese espacio, termine de romper y mande todo el núcleo y toda la catarata para atrás. Entonces, cuando interactúen quirúrgicamente, ya sea con un paciente que está operado de vitrectomía previamente, ya sea una catarata agudo o más alejado en el tiempo, o vean que el paciente tiene una polar posterior, en vez de meterse con la cánula de hidro debajo del labio de la cápsula rexis y tratar de separar toda la corteza de la cápsula rexis, traten de dejar corteza, hagan la delaminación directamente, o sea, métanse a delaminar más cercano al núcleo para quedarse con toda la corteza pegada y que eso refuerce la cápsula posterior. Y recién hacia el final, cuando ya sacaron todo el cristalino, cuando ya no tienen que hacer más ultrasonido y no tienen que hacer grandes presiones, van despacito con las manitos tratando de sacar toda la corteza sin meter mucha presión de agua para no romperle el bar capsular antes de meter la lente. Y por supuesto, cuando meten la lente, no sean intempestivos con la maniobra, vean cómo la lente se despliega de a poquito, traten de asegurarse la primera pata y luego meter la segunda, quizás directamente con un rotador o con las mismas manitos cuando quieran meterse hacia el final, sin ejercer presiones, porque si logran preservar el bar capsular hasta ese momento es una picardía para al final y que se le vaya lo que quede de masa de corteza, lente y cualquier cosa al fondo con eso. Luego tenemos cataratas lamelares que básicamente imprimen. Lo que hablan es de un evento medio definitivo en la vida embrionaria donde se separa el núcleo cristaliniano de todo el polo posterior, y estas suelen ser medio complejas porque tienden a ser más duroelásticas, más con consistencia medio cuero que cuesta romperla con ultrasonido. Traten de comerlo lo más posible, separar el plato y de última ayudarse con el chopeo, sobre todo los que usan chopper más bien afilado, más para chopper vertical, más fácil para romper esto que otras cosas que son más bien, que es como tratar de comerse una goma.
Y bueno, estas coraliformes tienen más que ver muchas veces con electrofusiones que pueden dar estos tipos de patrones. Nuclear, cortical, polvorienta, se puede llegar a ver si no baja la visión no se toca. Y en punto azul, que bueno, más rara que mono verde, si no altera la visión, no se metan a tocar estos casos donde la catarata es medio rara. Si no baja mucho la visión, no lo toquen porque se van a encontrar con sorpresas probablemente, no solamente en el manejo de la catarata, sino en la elasticidad de la zónula, en la recuperación postoperatoria, la tendencia a rondas, etc. Bien, denme un segundo.